Gracias. Aleluya. Dios bendiga con ustedes en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor en el nombre de Jesucristo. Vamos a tomar la escritura en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 1, verso 13 en adelante. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Efesios 1, verso 13 y 14. Dice el Señor en su palabra: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te pido que tú, Dios, como siempre, me ayudes, Señor Jesús, para poder exponer tu palabra, Señor, con limpieza de corazón, Señor. Padre, que tú limpies todos los canales de las entradas al Espíritu, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda tomar control, Señor, y que tu palabra, Padre Celestial, pueda salir en la pureza en la cual fue hablada, Señor, sabiendo, Dios, y reconociendo que no tengo un mensaje propio, Señor. Mi mensaje sería la Biblia y el mensaje de restauración que tú has enviado, Señor Jesús. Ayúdame, Dios, a acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor. Padre, y yo creo que para eso se requiere tu Espíritu Santo, Señor. No solamente para leer las citas de la Biblia o los extractos del mensaje, Señor, sino que, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, las coloque en el lugar a donde corresponden, Señor. Por eso, Padre, en tus manos me pongo, Señor, sabiendo, Dios, que está delante de mí, Señor, esta porción de tu novia, Padre, los cuales, Señor, no deben de ser descaminados ni guiados mal, Señor, sino, Padre, ser traídos a tu palabra, Señor. Por eso, Dios, estoy en tus manos, Padre, te pido que tú me ayudes. También pone la audiencia, Señor Jesús, un espíritu correcto, Señor, de tal manera que puedan ser receptibles a tu palabra, Señor. Padre, porque yo creo, Dios, que tú nos quieres hablar, Señor, tu palabra, Padre. Así que estoy en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su lugar. En esta mañana deseo continuar este tema que he titulado Reclamando nuestra posesión adquirida. Este es el sermón número 22. Y en esta mañana voy a continuar con lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es la parte 3 de este subtema. Mire, estamos llegando a lo que es el bautismo del Espíritu Santo y sin duda alguna todo lo demás que hemos hablado ha sido, digamos, ir avanzando hacia esto, ¿verdad? Porque después de todo esto es lo que va, tan solo es lo que garantiza, aun si una persona no se ve en el rapto, es lo que garantiza que sea salva. El hermano Branham dijo que la Virgen Fatua no es salva en la gran tribulación, aun cuando es perseguida, y que con su propia vida sella su testimonio. Dijo, ella entra a la gran tribulación ya siendo salva. Entonces nadie espere porque diga, bueno, pues, ¿sabe usted por qué? Porque estamos en un tiempo distinto, ya no estamos en la edad del oscurantismo, donde los mártires con su propia vida, digamos, sellaban su salvación. Ahora no, es un tiempo distinto. Creo que ya lo escuchamos hace tiempo, escuchamos al profeta de Dios que lo dijo en el mensaje ¿Cómo puedo vencer?, que hoy en día es distinto. Así que tenemos que caminar por el camino que el Señor nos ha trazado. Entonces, mire, estamos llegando a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. En esta mañana voy a continuar y queremos verlo a través de la Biblia, porque mire, siendo que es lo elemental para poder ser salvo, ha habido muchas... principalmente a partir de la edad pentecostal a la fecha, ha habido muchas interpretaciones y bueno, cada quien lo interpreta a su manera, cada quien se lo quiere dar a la gente a su manera. Y yo no digo esto por intentar ser diferente, pero también entiendo que hablar de estas cosas en esto, como yo le decía al principio de esta serie de temas, uno no puede ni debe errar en el tilo, porque esto, de aquí dependen muchas cosas, hermano.
Así que yo le pido al Señor que yo pueda hacerlo suficientemente serio para no colgarlo a usted de una cosa fantasiosa, sino que realmente sea la pura palabra e inadulterada. Hoy en día tenemos la Biblia y tenemos el mensaje que nos revela la Biblia. Nosotros hoy en día entendemos la Biblia no porque seamos muy inteligentes, sino porque el mensaje nos la reveló. Y Dios, por eso, qué bueno que no usó a un teólogo que hablara en unos términos que uno ni siquiera, una terminología la cual ni siquiera uno pudiera entender. Pero Dios nos mandó al profeta Elías, el cual vino a hablarnos en nuestros términos de tal manera que nosotros pudiéramos entender estas cosas. Ahora bien, vamos, para poder ver el bautismo del Espíritu Santo, vamos a examinar lo que sucedió en el día de Pentecostés. Porque el profeta ya nos dijo en las edades de la iglesia que la única iglesia que Dios reclama como suya es aquella que se parece a la que nació en Pentecostés. No solamente con los milagros, las señales, la presencia de Dios entre ellos, sino aquella iglesia que fue llena por primera vez con el Espíritu Santo. Ahora, todos sabemos el antecedente, ya lo vimos la vez pasada, parte de ello. Ellos habían 120 ahí en el aposento alto. Voy a volver a leer otra vez Hechos 2, del 1 al 4, y luego estaremos examinando de acuerdo al mensaje o a través del mensaje esa escritura. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, recuerde, Pentecostés era una de las fiestas anuales que ellos tenían, estaban todos unánimes juntos, o sea, en el aposento alto, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablase. Ahora, vamos a examinar esta escritura. Porque para saber el real significado de este evento, necesitamos recurrir a la revelación del mensaje. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Mire, voy a comenzar leyendo parte de esto, creo que ya lo leí la vez pasada, en preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, predicado el 19 de diciembre del 59, párrafos 56 al 58. Y le voy a pedir a los hermanos que se encargan de proyectar, que tengan ahí listas ahí la diapositiva 3 y 4. El profeta dice, una vez más, esto ya lo leí la semana pasada, pero para mí tiene importancia. Dice el profeta, ¿alguno de ustedes aquí ha visto la película de Cecil DeMille titulada Los 10 Mandamientos? ¿Alguien la ha visto? La de 1956. Bueno, y si usted no la ha visto, ya se la recomiendo. El profeta dijo que era una obra maestra del cine. ¿Se fijó usted cuando los 10 mandamientos fueron escritos? No sé si pudieran proyectar esa. Mire, hermano Miel, por favor, tráigame. Ahí en la cajita está donde tengo el láser para notarles ahí lo que quiero que vean. Dice, ¿se fijó usted cuando debe decir columna de fuego y tiene un número 3? ¿Se fijó usted cuando los 10 mandamientos fueron escritos, cómo lo captó él? O sea, DeMille, el director de esta película. ¿Cómo lo captó él? Yo no sabía. Hubo 2 o 3 cosas que vi ahí que realmente me gustaron. La primera cosa fue esa luz esmeralda, pues es así exactamente como se ve. Mire, esta escena de los 10 mandamientos, si usted la recuerda, es cuando Moisés está por acá al lado y entonces la luz baja para esculpir aquí en la roca cada uno de los 10 mandamientos y luego ahí mismo hace el contorno de la roca. ¿Han visto eso, verdad? Mire, yo tomé ese fotograma por esto que el profeta nos va a decir. La primera luz fue esa luz esmeralda, pues es así exactamente como se ve. ¿Ven? Otra cosa fue cuando el mandamiento fue escrito y después que lo escribió, ¿se fijaron ustedes que saliendo de esa enorme columna de fuego había pequeñas lenguas de fuego saliendo? No sé si le pudieran cambiar a la otra diapositiva. Mire, de esta luz hay todas estas pequeñas lenguas de fuego. Esto es a lo que el profeta dice. A ver si pueden poner la diapositiva número 4. Dice él. Había pequeñas lenguas de fuego saliendo. ¿Se fijaron en eso?
no la han cambiado. Dice el profeta, escuche, así pienso que fue en Pentecostés. Mire, la Biblia nos dice que estaban unánimes juntos y luego vino como un viento recio que llenó el lugar. Pero luego se les aparecieron, es el orden de la Biblia, lenguas repartidas. Haga de cuenta, el profeta lo pone de esta manera, o sea, así, estas pequeñas cositas que usted ve, que se están desprendiendo de la columna, el profeta así lo llama, de la columna de fuego. Y mire, por eso el profeta, yo digo, ¿cómo es que este hombre, Cecil B. DeMille, tuvo esa inspiración para poder haber hecho esa obra maestra que a nosotros hoy en día nos sirve como enseñanza? No, no es esa, allá hay una que tiene número 3 y 4, esa es la que quiero que proyecten, la número 3 y la número 4. Bueno, si no la pueden proyectar está bien. Mire, porque este es cuando apenas va, aquí está, mire, esta es. Aquí usted ve ya el contorno de las tablas de la ley, aquí la columna de fuego, pero cómo se desprenden pequeñas lengüetas de fuego de este fuego mayor. Yo quiero que note lo que el profeta dice. Así pienso que fue en Pentecostés. Estaban los 120, entonces viene un viento recio, un estruendo, primeramente como de un viento recio que llena la casa. Ahora el profeta dijo que no estaban orando, estaban sentados, así como usted está aquí en esta mañana. Entonces desciende el Espíritu Santo y en estas pequeñas lenguas de fuego se le aparece, y tomo esto porque esto es a donde el profeta nos lleva, digamos, para que tengamos una idea exacta de cómo fue en Pentecostés. Dice él, así pienso que fue en Pentecostés, les aparecieron a ellos, así que ellos pudieron verlo. No dice que cayeron sobre ellos, sino que les aparecieron a ellos esas lengüetas. Las llamaremos lenguas, como lengua, como esta lengua, o sea, como esta lengua que uno tiene en la boca, en forma de lengua, lengua de fuego. La oreja, como lo he dicho, es la oreja. El dedo es un dedo. Dedo no quiere decir que usted siente, quiere decir que se parece a un dedo. Y si hubiera sido una oreja, no quiere decir que ellos lo oyeron, se veía como una oreja. Eso era fuego que se miraba como una lengua, no alguien hablando, sino fuego que se miraba como una lengua. Ahora mire, el profeta dice, escuchen ahora, fíjense cómo dice el griego, y aquí el profeta nos va a llevar a cómo dice el griego. Él está leyendo el griego y dice, y repentinamente vino un sonido como un viento recio que recorría, y luego dice él, el verso tercero, y les aparecieron lenguas repartidas. No que las lenguas repartidas estaban en ellos o que ellos estaban hablando con una lengua dividida. Eran lenguas repartidas que les aparecieron a ellos. Ahora fíjese, dice el profeta, él está comentando, no estaban en ellos todavía, estaban allí en el aposento alto como dando vueltas en el viento. Y luego él sigue leyendo el griego. Dice, a ellos como lenguas repartidas les aparecieron. Y el profeta comenta, estaban delante de ellos. Y luego sigue leyendo como fuego. Y luego él comenta, lenguas como fuego. Y una singular descansó sobre cada uno de ellos. Dice el profeta, no entraron en ellos, sino que descansaron sobre cada uno de ellos. O sea, cada una de estas descansó en cada uno de ellos, dice. Bien, vean cómo la versión King James pierde el significado de esto. Y lenguas repartidas se asentaron en ellos o descansaron. ¿Cómo dice en la Biblia King James? Se asentaron sobre ellos. Ve, no pudieron haberse asentado sobre ellos, sabemos eso. Pero el original dice, descansó sobre ellos. Creo que así dice. Dice así, permítanme asegurarme que lo tengo bien. Sí, descansaron sobre cada uno de ellos. Una lengua de fuego descansó sobre cada uno de ellos. ¿Ven? ¿Lo captaron? Esa fue la segunda cosa que sucedió. La primera fue un viento, luego la aparición de lenguas de fuego. Mire, si tomamos esto como ejemplo, que es el que el profeta nos da, la columna de fuego. ¿Quién es la columna de fuego? Jesucristo mismo. Es el mismo Dios.
pero cambiando de forma. Es Dios en morfe, cambiando de forma. De ser espíritu, Él viene y se convierte en la columna de fuego. Pero entonces, así como el profeta lo dice, de esta fuente principal se desprenden estas pequeñas lenguas de fuego que descansan sobre cada uno de aquellos 120. Ahora, hermano, eso es maravilloso. Pero aún si la Biblia se quedara hasta allí y no dijera más, hermano, era como estar reunidos en algún lugar. Pero ahora mire, esto es solamente el antecedente, el preludio de lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Que ellos recibieran el Espíritu Santo. Porque es hasta el verso 4. En el verso 3 es que sucede todo esto, pero es hasta el verso 4 donde ellos reciben o fueron llenos del Espíritu Santo. Y después, escuche, ha sido la gran confusión que existe dentro del pentecostalismo. Ellos le dicen a la gente que para que una persona recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Mire, y ahorita es maravilloso, el profeta nos explica esto. Pero, y cuando uno les dice, bueno, ¿y ustedes en qué basan eso? Ellos dicen, bueno, lo que sucedió en el día de Pentecostés. Pero si uno examina Hechos 2, uno se dará cuenta que a donde ellos se remiten es completamente distinto a lo que sucedió. Le vuelvo a repetir el orden. Primero, estaban sentados. Segundo, viene un viento recio que llena la casa. Tercero, viene la columna de fuego y se divide en lengüetas de fuego que descansa sobre cada uno de ellos. 4, fueron llenos del Espíritu Santo. Y 5, hablaban en otras lenguas. Eso es el orden de la Escritura. Pero ahora vamos a examinar cada una de estas cosas. Bueno, ya examinamos lo que es esto, las lenguas que les aparecieron, lenguas de fuego. Ahora, ellos reciben el Espíritu Santo y lo siguiente que sucedió fue que comenzaron a hablar en lenguas. Como le decía, esta parte ha sido muy mal entendida y por consiguiente mal interpretada, principalmente por los pentecostales. ¿Por qué? Mire, porque cuando ellos traen a la gente para que hablen lenguas, nadie, absolutamente nadie entiende lo que ellos están diciendo, ni ellos mismos para comenzar. Ahora, por eso ahorita vamos a examinar qué tipo de lenguas hablaron. Pablo, el apóstol, habla de 2 tipos de lenguas. En 1 Corintios 13, el verso 1, todos hasta de memoria lo sabemos, ¿qué dice? Si yo, ¿qué más? Hablase en lenguas, ¿qué? Humanas y angélicas. Entonces hay 2. Hay lenguas humanas y hay lenguas de ángeles. Y el profeta nos dice lo mismo en el sermón Identificados con Cristo, predicado el 20 de diciembre del 59, párrafo 34. Dice, bueno, sabemos que hay 2 clases de lenguas diferentes mencionadas en la Biblia. Una de ellas, escuche, una de ellas es un idioma que es un dialecto de la tierra. Bueno, la otra es una lengua desconocida. Ahora, nosotros tenemos que saber, o en esta mañana queremos saber con la ayuda del Señor, qué tipo de estas 2 lenguas fueron las que hablaron en Pentecostés. Porque es innegable que hablaron lenguas, pero ¿qué tipo de lenguas? Ahora mire, le vuelvo a repetir, dice el profeta, bueno, sabemos que hay 2 clases de lenguas diferentes mencionadas en la Biblia. Una de ellas es un idioma. Entonces, cuando Pablo dice, si yo hablo lenguas humanas, ¿qué entendemos por una lengua humana? Un idioma. Y cuando él dice, y angélicas, dice, una de ellas es un idioma, que es un dialecto. Ahora, ¿qué es un dialecto? Pregunto. Un dialecto es una variedad regional de una lengua.
Ahora, ¿y cuál es la diferencia entre las lenguas humanas y las lenguas angélicas? El profeta dice en el sermón Hebreos capítulo 5 y 6, parte 1, predicado el 8 de septiembre del 57, párrafo 130. Pablo dijo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice el profeta, esas son dos lenguas, las que se entienden y las lenguas que no se entienden, tienen que ser interpretadas. Entonces ahorita el profeta ya nos hable más el panorama. Cuando Pablo habla de lenguas humanas, son idiomas. Cuando habla de lenguas angélicas, son aquellas que no se entienden y que tienen que ser interpretadas. Pero ahora, ¿cuál de estos dos tipos de lenguas fueron las que ellos hablaron en Pentecostés? Mire, el profeta dice, él lo explica en preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, predicado el 19 de diciembre del 59, párrafo 59 al 61. Fíjense en lo que sigue, y él va a comenzar a leer la escritura. Y dice, otra conjunción, algo más sucedió. Todos fueron llenos con el Espíritu Santo. La segunda cosa que sucedió, ¿ve? Nosotros queremos cambiar eso diciendo, ellos tenían lenguas de fuego y tartamudeaban, y luego salieron y empezaron a hablar en lenguas desconocidas. No hay tal cosa como es en la escritura, amigo. Escuche, cualquiera que habla en una lengua desconocida, al recibir el Espíritu Santo, contradice la Biblia. Ja. Hermano, entonces con eso ya echa por tierra el argumento pentecostal. Le vuelvo a repetir, cualquiera que habla en una lengua desconocida, al recibir el Espíritu Santo, contradice la Biblia. Y dice, voy a mostrarle a usted en unos minutos y probarle a usted que yo creo en hablar en lenguas desconocidas, pero no como la evidencia de recibir el Espíritu Santo. Mire, esto es por lo que nos hemos parado. No es que uno, hermano, esté en contra de los dones de la iglesia, porque mire, por ejemplo, el profeta de Dios dice, citando Marcos 16, ¿qué dice Jesús en Marcos 16? Y hablarán nuevas lenguas. El profeta dijo, yo puedo mostrarle dónde dice la Biblia que hablarán nuevas lenguas, y quiero que usted me muestre dónde eso fue quitado. No fue quitado. Pero uno no va a poner como evidencia de que alguien hable en una lengua desconocida y decir que ya recibió el Espíritu Santo. Es más, ¿sabe una cosa? El profeta de Dios nos enseñó que aun cuando alguien tiene una profecía o una lengua desconocida, en la iglesia debe de haber un cuarto de dones. Y la persona allí, ante tres jueces espirituales, va a dar su lengua con la interpretación o la profecía. Y ellos van a juzgar si eso es de Dios. Si es de Dios, se le dice a la audiencia. Pero con todo y eso, si esa profecía no sucede, se tiene que orar por la persona. Mire, sabe, por eso es que aquí en el mensaje no tenemos mucho de eso, porque ahí sí, la persona no puede dejarse llevar por la emoción, porque entonces sabe que va a ser expuesta como que es no el Espíritu de Dios, sino que es un espíritu de mentira el que está hablando a través de la persona. Hermano, por eso tenemos el filtro de la palabra. Por eso dice el profeta, voy a mostrarle a usted en unos minutos y a probarle a usted que yo creo en hablar en lenguas desconocidas, pero no como la evidencia de recibir el Espíritu Santo. Eso es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu. Ahora fíjese, estas lenguas que estaban en el aposento alto eran como fuego y descansaron sobre cada uno de ellos. Y luego ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, la segunda cosa. Luego, después que fueron llenos con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. No en lenguas, sino lenguajes. ¿Se fijó usted? Ellos empezaron a hablar en otros lenguajes como el Espíritu Santo que les daba que hablasen. Esto fue un alboroto. O sea, si examinamos la Biblia,
Mire, después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, no hablaron en lenguas desconocidas. Y vamos a probarlo porque el profeta así lo dice. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Hechos 2, 6 al 8. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Escuche, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces le preguntó, ¿eran lenguas desconocidas? Mire, el profeta dice que en Pentecostés estuvieron representados todos los idiomas de la tierra. Y yo he contabilizado al menos quizá 13 naciones que estaban que estuvieron allí. No en sí cuando cayó el Espíritu Santo, sino cuando la gente salió hablando en esos idiomas. Le voy a poner un ejemplo. Pedro está hablando en arameo, que era el idioma de él y el idioma de Jesús. Pero había árabes, voy a traer al siglo XXI. Había alemanes, había estadounidenses, había portugueses, había franceses, había coreanos, había chinos, había japoneses, había rusos y todos los que usted le quiera agregar. No digo que eso eran solamente para que usted me entienda. Pedro, quien estaba hablando en arameo, el ruso le estaba escuchando hablar en ruso. El mexicano le estaba escuchando hablar en español. Y no es que Pedro tuviera ahí una fila de intérpretes, que Pedro habla una cosa, luego este interpreta, aquel interpreta el otro idioma. No, Pedro no necesitó ningún intérprete. Él estaba hablando en su propio idioma. Y la gente de las diferentes naciones que les estaban escuchando hablar a Pedro en su propio idioma. Eso fue lo que sucedió en Pentecostés. Eso nunca sucede hoy en día en las iglesias pentecostales. Entonces ellos no pueden decir como referencia a Hechos 2, no se parece, hermano. Por eso es lo que dice la Biblia. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Hermano, ¿qué persona no se maravillaría ante eso? Diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos los que hablan? Pues ¿cómo les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Hermano, eso para que les causara realmente admiración. Si estos son galileos, si estos están hablando el arameo, ¿por qué yo le entiendo en español lo que él está diciendo? Porque eso fue lo que produjo, ¿quién? No Pedro, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y mire, esto que le voy a leer, usted ya lo ha escuchado, pero se le quiere leer cómo es que sucedió. Esto sucedió en el propio ministerio de William Branham. En el sermón Identificados con Cristo, predicado el 20 de diciembre del 59, párrafo 25 al 29, dice él, escuche, permítanme darles un pequeño ejemplo de lo que yo creo que fue Pentecostés. Entonces él mismo, en este ejemplo que él nos va a dar, nos va a decir, nos va a ilustrar en una versión del siglo XX cómo fue en Pentecostés. No soy yo tratando de acomodar este extracto. Esto es el profeta de Dios diciéndonos, permítanme darles un pequeño caso de lo que yo creo que fue Pentecostés. ¿Queremos escuchar eso? Dice, y luego voy a algo similar, bueno, o algo así. Estuve en Dallas, Texas, Houston, Texas, poco antes de que se tomara esta foto, aproximadamente un día. Pudiéramos haber ocupado el Music Hall, que es el salón de conciertos. Teníamos a 8,000. La gente no cabía. Así que fuimos al tabernáculo de Raymond Ritchie. No recuerdo exactamente, era un tabernáculo grandísimo y lo llenamos por completo. Y yo predicaba y oraba por los enfermos aquí. Luego, mientras los despedían, yo iba y predicaba y oraba por estos acá, donde Raymond Ritchie, al otro lado del río. Entonces,
cuando estábamos allá preparándonos para regresar al Music Hall, Howard me había dejado llegar hasta el límite que yo podía aguantar. Y él me tocó en el hombro, me dio una palmadita en el lado. Si ustedes han notado en el cuarto, cuando la unción está presente, me dan una palmadita así. Eso significa es hora de parar. No digas más, vámonos. Y Howard, sucedía que yo estaba parado allí, él simplemente me tomaba de la mano, me arrojaba sobre su hombro y salíamos. ¿Ven? Porque él sabía que yo estaba exhausto. Bueno, ya me iba de la plataforma. Cuando él me dio una palmadita, dije, está bien, hermano. Ya estábamos en la plataforma. Y una niña, una muchachita estaba de pie allí llorando. Una pequeña mexicana. Parecía que tenía como 12, 14 años. Era solo una adolescente. Y la miré y le dije, ¿qué pasa, cariño? Dije, ella está llorando, Howard, porque dije, ya es suficiente. Dijo, ya es suficiente, tienes otro grupo allá esperando. Y dije, tráiganla aquí. Y solo me acerqué, hice un gesto así y ella vino a la plataforma. Pues creo que el hermano Wood y los demás estaban presentes, estaban en la reunión. No sé si en ese momento o no. Hermano Wood, ¿dónde está usted esta noche? Y ahí estaba el hermano Wood cuando el profeta está diciendo esto. Dice, es así. Y él dice, así es. Sí, usted estaba allí. Y dije, tráiganla a la plataforma. Pues dije, mira, cariño, ¿crees que Dios es capaz de decirme cuál es tu problema? Y ella solo mantuvo su cabecita inclinada. Bueno, pensé, quizás sea sordomuda. Luego miré otra vez y vi que era el habla. Y dije, oh, ella no puede hablar inglés. No podía hablar ni una palabra de inglés, pero ella era de México. Así que pidieron que viniera un intérprete. Y dije, ¿crees, cariño, que el Señor Jesús puede decirme cuál es tu problema? Bueno, ella respondió al intérprete y dijo, sí, ella lo creía. Y dije, ¿no puedes hablar nada de inglés? Y el intérprete se lo dijo. Ella dijo, no. Ella no entendía ni una palabra de inglés, era de México. Y entonces entonces la visión comenzó. Y dije, ellos no interpretan la visión, ven, porque uno está hablando constantemente. Nunca interprete una visión pues hasta que haya terminado. Y luego les dicen lo que sucedió. Entonces cuando comencé a hablar, vi una visión. Hasta aquí la niña no le estaba entendiendo al profeta lo que le estaba diciendo. ¿Por qué? Pues porque ella no hablaba inglés. Entonces, cuando comencé a hablar de una visión, dije, veo a una niña de unos 6 años. Ella usa un vestido a cuadros escoceses con melenas de pelo negra sobre su espalda y adornadas con una cinta. Ella está sentada junto a una chimenea antigua. Hay una caldera grande y de ahí está comiendo maíz amarillo. Comió tanto maíz amarillo que se enfermó violentamente. Ella cae y su madre la acuesta en la cama y sufre ataques epilépticos. Y eso es lo que le ha sucedido a ella, ¿ven? Dije, ¿has tenido epilepsia desde entonces? Y rápidamente, antes de que alguien dijera algo, ella miró al intérprete, dijo en su propio idioma, pensé que él no podía hablar español. Y el intérprete dijo, ¿habló usted español? Dije, no, señor, hablé inglés. Él dijo, bueno, ella dice que usted habló español. Lo capté, dije, paren las grabadoras. Había una gran cantidad de grabadoras, tal vez 30 de ellas en esos días. El hermano Roy Robertson, ¿no estaba usted allí? El hermano Roy Robertson dice que sí. Sí, el hermano Roy Robertson y la hermana Robertson y ellos estaban allí. Dije, paren las grabadoras, toquen la grabación, y en realidad era inglés. Pero ven, luego comencé, mientras la visión continuaba, yo hablaba en inglés, pero ella lo oía en español. ¿Cómo pues les oímos a cada uno en nuestra propia lengua en la que nacimos? ¿Ven? Pero tan pronto como comencé a hablar yo mismo, entonces ella no oyó nada de lo que dije, pero mientras la inspiración estaba en acción. Entonces, esto que pasó en el ministerio del profeta
fue exactamente lo mismo que pasó en Pentecostés, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Mire, escuche, pero esa no fue la única ocasión que ocurrió en el ministerio de William Branham. Esto que yo le voy a leer no está en las cintas, pero está en un testimonio que da la hermana Louise McDonald. Era bueno, ella, quiero pensar que todavía vive, es la hermana de Oscar, el indio que el profeta habla, el que se le perdieron las yeguas. Esto fue tomado de un testimonio que ella dio el 8 de febrero del año 2009, o sea, hace 10 años lo dio en el tabernáculo de Tucson, y fue transcrito. Usted sabe cómo es que el profeta de Dios, él visitaba mucho a esa familia, y comienza el testimonio diciendo de esta manera: el hermano Branham hizo una escala para ver a la mamá de Luis, o sea de Luisa. Cuando ella oyó que él había venido a verla, ella y el padre de Luisa salieron de la cabaña a saludar al hermano Branham y a sus compañeros. Ahora yo quiero que note, ellos, al pertenecer a una tribu canadiense, bueno, Oscar hablaba un inglés muy bueno, pero se hacía entender. Pero la mamá de él, que era la mamá de Luisa, no hablaba una sola palabra de inglés. Dice, él le dijo a ella, o sea, el profeta le dijo a ella: hermana, usted está sana ahora. Y ella dijo sí. Y entonces le dijo a él que ellos podían vivir felices ahora, porque habían visto al profeta de Dios en cumplimiento de la profecía de la que habían hablado sus padres. Escuche, ella hablaba con él en su dialecto indio, Beaver, y él le hablaba a ella en inglés. Sin embargo, ella le oía a él en su dialecto indio y él oía las palabras de ella en inglés. Ambos entendían perfectamente lo que el otro estaba diciendo. Ellos no necesitaban ningún intérprete. Mire, y eso no es solamente sucedió en el ministerio del profeta. Ahora, yo cuando cito a alguien, el testimonio de alguien, yo sé que son personas serias, que no van a decir cosas solamente por decirlas. Yo escuché al hermano Peregrine en alguna ocasión, escuche, que una vez que él fue, la primera vez que él fue a Venezuela, después que el profeta lo comisionó, todos sabemos la historia, cómo es que el hermano Galdona fue en julio de 1965 a Jeffersonville. Dice el hermano Green que el hermano Galdona llegó ahí con una grabadora, con un micrófono, y entonces que el hermano de él, creo que era, no recuerdo, un hermano del profeta, pensó que era un reportero, y que le dijo al hermano Peregrine, eso es lo que dice el hermano Peregrine. Dice que este hermano, ahorita se me ve el nombre, que le dijo: hey Perry, mira, ahí está un reportero, córrelo. Así en esas palabras. Bueno, el hermano Green va y lo aborda, y resulta que el hermano Galdona no era un reportero, sino que él se identifica como una persona que venía, que estaba siguiendo el ministerio del profeta de Dios. El hermano Green dice que a partir de allí se hicieron buenos amigos. El hermano Galdona estuvo en primera fila cuando el profeta habló de los ungidos en el tiempo del fin. Y dice que el profeta al final dijo: si usted no ha sido bautizado y usted ministro que no ha sido bautizado correctamente, es tiempo que ahora se bautice. Dice el hermano Galdona, según palabras del hermano Green, dice, y cada vez que el profeta decía eso, dice, parecía que me estaba mirando a mí. Así que en medio de los dos cultos fuimos a comer a un restaurante, y entonces yo le dije al hermano Green que le dijera al hermano Branham que yo me quería bautizar. Entonces el hermano Green le dice al hermano Branham: hermano, el hermano de Venezuela se quiere bautizar. Dijo: bueno, ve, consigue ahorita las llaves del tabernáculo y bautízalo. Después en la tarde le preguntó el hermano Branham al hermano Green: hermano Green, ¿ya bautizaste al hermano de Venezuela? Dijo: sí. Dijo: ahora ve y predica para él. Dice el hermano Green que él fue en octubre del año 1965, fue a Venezuela. Él dio un testimonio. Y entonces dice que de pronto una hermanita pidió que orara por ella. La hermanita, bueno, el hermano Green, el intérprete era el hermano Galdona.
Cuando él oró por la hermana, no estaba el hermano Galdón ahí para interpretarle, pero él dijo que la hermana, sin saber una palabra inglés, estaba entendiendo lo que Perry Green le estaba diciendo en la oración. Él mismo dice, quizá yo me equivoque de país, pero fue en Europa. Él dice que en una ocasión en Bélgica sucedió lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no cambia, que Él es el mismo. Ahora, con la Biblia y con el mensaje se confirma que hablar en lenguas, en una lengua desconocida, no es evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Pero aquí voy a entrar a otra cosa. Después de este primer derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, hubo un segundo derramamiento. Vamos a ir a Hechos, el capítulo 4, el verso 31. Esta escritura de Hechos 4:31 se da después, usted sabe, en el capítulo 3, Pedro y Juan van al templo llamado La Hermosa y encuentran ahí un cojo y todos sabemos lo que sucedió. Cómo es que ante la palabra del Espíritu Santo a través de Pedro, aquel hombre se levantó sano completamente. Y como dijo el profeta de Dios, aun cuando hubieron miles de personas siendo bautizadas, eso no movió al diablo de su cama. Pero cuando ellos vieron que los discípulos estaban haciendo lo mismo con Jesús, él se levanta como resorte. Usted no encuentra en Hechos 3 o en Hechos 2 del 38 en adelante una sola persecución sobre la iglesia. Pero en Hechos 3 la historia cambia. Cuando Pedro y Juan, el Espíritu de Dios a través de ellos, sanan a aquel paralítico, todo el infierno se fue en contra de ellos. ¿Y sabe una cosa? ¿Qué fue lo que hicieron? Los metieron en prisión. Y luego, en Hechos, después de que ellos salen de prisión, en Hechos 4:31 dice: y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Mire, si usted compara Hechos 2 con Hechos 4, esta escritura, los mismos que habían estado en Hechos 2 eran los mismos que estaban en Hechos 4:31. Y en Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice en Hechos 4:31? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Así dice la Biblia? Ahora, aquí está una pregunta. Mire, espero darme a entender aquí. En Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 4:31 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, si el grupo de Hechos 2:4 hubiera sido distinto al grupo de Hechos 4:31, uno diría: ah, bueno, sí, unos lo recibieron aquí y otros lo recibieron acá. Pero resulta que era el mismo grupo. Yo le pregunto, ¿Pedro estaba en Hechos 2:4? Yo le pregunto, ¿Pedro estaba en Hechos 4:31? Ahí estaba porque recién habían salido de la cárcel. Ahora, el asunto es este. Entonces, ¿el Espíritu Santo se recibe 2 veces? Yo le voy a decir algo: no. El mensajero llamó a eso una rellenura. Y se lo voy a leer del mensaje. En el sermón La Resurrección, predicado el 5 de diciembre del 53, párrafo 53. Bueno, hay un espacio en la cinta y comienza el profeta hablando ahí, o continúa hablando, dice: es un buen avivamiento enviado del Espíritu Santo chapado a la antigua, que los hombres, de vuelta a creer la palabra de Dios, que Dios tenga cuidado de nosotros como Él lo tuvo en los antiguos días. Él tendrá cuidado de nosotros hoy. ¿Creen eso? Dios tendrá cuidado de nosotros.
lo que necesitamos hoy es otra rellenura, otra como los discípulos. ¿A qué se está refiriendo el profeta cuando dice lo que nosotros necesitamos es otra rellenura? Otra como la de los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los discípulos de Hechos 4:31. Y luego dice, 3 días, dice, algunos de ustedes procurando experimentar con una experiencia o confiar en ella que se tuvo hace 10 años. Eso está bien, pero ¿qué de hoy? Ustedes necesitan una hoy. Hoy es el día, seguro una llenura. Escuche, los discípulos como 3 o 4 días después que recibieron el Espíritu Santo, regresaron y estuvieron unánimes y comenzaron a orar una vez más unánimes, al grado que el Espíritu Santo sacudió el edificio donde ellos estaban sentados. Amén, lo que necesitamos. Una persona. Ahora, esto es bíblico, hermano. Esto no es inventar una doctrina nueva. Esto es lo que está aquí en la Biblia, viéndolo a través de los ojos de un profeta. Por eso nosotros hoy en día podemos ver la Biblia en su justa dimensión, porque el mensaje la ha revelado. Una persona pudo haber recibido el Espíritu Santo hace 30 años, hace 20 años, hace 15, hace el día de ayer, pero necesitamos una rellenura. Entonces, es un solo bautismo, pero varias rellenuras. Por eso, a través del mensaje, nosotros podemos hacer que la Escritura concilie una con la otra. El profeta dice en el sermón, dejando todo, predicó el 20. Mire, por eso le estoy leyendo lo que el profeta de Dios dice, de tal manera que usted no piense que es una locura mía, un pensamiento, una ocurrencia mía. Esto es algo que está en la Biblia. Por eso, mire, yo siempre, cuando estoy estudiando, trato de buscar lo más que puedo, que lo que el profeta habla para revelar la Biblia. Porque también yo no creo que usted o yo tomemos un solo versículo de la Biblia, lo aislemos y ya hicimos con eso una doctrina. Se nos va a acabar el versículo. Tampoco creo que uno tome una sola cita del mensaje, lo aísle y haga con eso una doctrina. No se va a sostener. Aunque también tengo que reconocerlo, porque yo mismo lo he visto, que a veces el profeta habla una sola vez de algo. Si habla una sola vez de algo, para mí eso es suficiente. Pero si hay más citas de la Biblia, si hay más citas del mensaje con las cuales uno puede respaldar esto, uno lo tiene que hacer. Quiero decirle, a mí no me fastidia repetir, aunque sean 20 citas sobre el mismo asunto. Eso es para reforzar que eso que la Biblia dice es así. En el sermón Dejando Todo, predicado el 20 de enero del 23 de enero del 62. Mire, muchos de estos sermones usted los tiene en español y usted puede checar si lo que yo le estoy diciendo es verdad o no. Los que no están en español, bueno, pues yo hago mis traducciones, lo tengo que hacer de todas maneras. Quizá algún día tengamos todo el mensaje en español y Dios permite que así sea, si es que hay tiempo. Dejando Todo, predicado el 20 de enero del 62, párrafo 36. Dice el profeta: sana a toda persona enferma, Señor, que está aquí esta noche. Salva a toda persona perdida. Trae de regreso a todos los descarriados y renueva. Rellena a aquellos creyentes que han sido llenos antes. ¿De qué el profeta está diciendo que el Señor rellene a aquellos creyentes que han sido llenos antes? Del Espíritu Santo. Concédelo, Señor, porque pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. En el sermón, ¿por qué clamas? Este es distinto al que tenemos en español. Este lo prediqué el 4 de octubre del 59, párrafo 13. Dice el profeta: veo a algunos de los amigos de aquí del tabernáculo. Voy a decir esto acerca de la hermana mayor. Ven, mire qué precioso. Uno dice, ay, ¿a qué se refiere cuando habla de la hermana mayor? Porque esto no lo predica en Jeffersonville, pero en otra iglesia. Eso quiere decir que aquí en el mensaje no hay iglesias madres, hay iglesias hermanas.
Veo a algunos de los amigos de aquí del tabernáculo. Voy a decir esto acerca de la hermana mayor. Y yo cuando recién lo estaba leyendo, dije, bueno, ¿de qué habla el profeta? Dice, ven, una cosa que necesita el tabernáculo allá en nuestra iglesia, en el tabernáculo en Jeff, es una rededicación y una rellenura del Espíritu Santo. Correcto. Todos lleguen al altar y oren hasta que reciban una renovación del Espíritu Santo. La iglesia completa sea llena del poder de Dios. Eso es lo que necesitamos. No solo en el tabernáculo, sino en el cuerpo de Cristo. Eso nos abarca a nosotros en esta mañana. Sino en el cuerpo de Cristo universal. Necesita una rellenura. Entonces, hermano, ¿será esto lo que nosotros necesitaremos en esta mañana también? En el sermón Soy yo, no temáis, predicado el 29 de marzo del 60, párrafo 19. Mi oración es: oh Dios, despierta a la iglesia otra vez a las reuniones de oración chapadas a la antigua, de toda la noche. Despierta al pueblo a una atmósfera espiritual. Oh, se necesita eso para traer hijos dentro del reino. Se necesita la atmósfera. En esta misma noche, mientras estamos sentados aquí, si esa atmósfera correcta se formara, este grupo entero sería rellenado con el Espíritu Santo. Escuche, pero el profeta, ¿qué es lo que pone como antecedente? En esta misma noche estamos sentados aquí. Si esa atmósfera correcta se formara, hermano, y la atmósfera no se forma por sí sola, la atmósfera la formamos usted y yo. Por eso es lo importante, que cuando vengamos a escuchar la palabra de Dios, vengamos en la actitud correcta, en el espíritu correcto, para esperar lo que el Señor tenga para nosotros. Como hemos dicho, a veces citamos la Escritura, y el Señor Jesús la dijo: donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en sus medios. Pero a veces la gente piensa que por el hecho de que uno invoque esa escritura, Jesús está obligado a estar en nuestros medios. Él tiene que encontrar la atmósfera adecuada. Y esa atmósfera no la va a formar el púlpito, ni el color de los muros, ni alguien, ni siquiera las columnas. Esa atmósfera la formamos nosotros. Hermano, el día que nosotros estemos plenamente conscientes de eso y vengamos y formamos esa atmósfera correcta, el Señor en un día hará lo que no ha hecho en 30 años. En esta misma noche, mientras estamos sentados aquí, si esa atmósfera correcta se formara, este grupo entero sería rellenado con el Espíritu Santo. Toda persona enferma sería sanada. Es la atmósfera la que lo produce. En el sermón "Y tu simiente poseerá la puerta de su enemigo", predicó el 21 de enero del 62, párrafo 235. Y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Ahora, cada uno de la simiente de Abraham que está dispuesto a pagar el precio, a venir y arrepentirse de sus pecados y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, rellenado con el Espíritu Santo y soportar la prueba. Uno dice: hermano, espéreme. ¿Cómo es que una persona, escuche, cómo es que una persona puede venir y ser bautizado de acuerdo a lo que dijo el profeta y luego ser rellenado? Mire, la Biblia dice, y después vamos a entrar a eso, en Hechos 10, que mientras escuchaban la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre ellos.
Eso es lo que dice la Biblia. Alguien se pudiera preguntar, oye hermano, pero es como alguien sin ser justificado a través del bautismo, sin ser santificado. ¿Sabe qué? Por eso es lo que vamos a estar viendo en estos domingos. No hacer de esto un dogma, pero ver lo que la Biblia dice y lo que el profeta dice acerca de la Biblia. Porque no podemos tampoco encasillar al Espíritu Santo como en esto. No, 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 el que se salga del molde ya está fuera. Claro que no. Esta es la multiforme gracia de Dios. Mientras esté en la Biblia, eso es lo que importa. Tampoco no nos vamos a salir de la Biblia y traer cosas fantasiosas. No, lo que está aquí en la Biblia. A cada uno de la simiente de Abraham que está dispuesto a pagar el precio, a venir y arrepentirse de sus pecados y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, rellenado con el Espíritu Santo y soportar la prueba. Mire, y aquí hay algo importante, hermano. Cada creyente está obligado no solo a recibir el Espíritu Santo, sino, recuerde, el Espíritu Santo se recibe solo una vez, como un bautismo, pero hay varias rellenuras. ¿Cuántas? Las que el Señor quiera. Yo no voy a contar 10, 20, yo no sé, las que el Señor quiera. Él es soberano. Escuche. El profeta nos habló de lo que es la mecánica y la dinámica. La mecánica es la letra. Dije correcto, la mecánica es la letra. La dinámica es el poder que respalda a esa letra. Mire, una de las cosas por las cuales yo creo que este profeta es un profeta de Dios, como yo lo he dicho, no solamente es porque el eslogan de su campaña era Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Él no solamente predicó Hebreos 13:8, él demostró Hebreos 13:8. Ahora, Pablo dijo, yo cuando vine a ustedes, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu. Pero usted no puede tener el Espíritu sin tener antes la palabra. ¿Me explico? El profeta de Dios nos dijo algo muy sencillo. Dijo los fundamentalistas saben cómo llenar un cheque, pero no tienen fondos en el banco. Los pentecostales tienen los fondos en el banco, pero no saben cómo llenar el cheque. ¿Usted ha oído que el profeta diga algo como eso? Hermano, no se requiere solamente saber cómo llegar el cheque, o no se requiere solamente tener los fondos en el banco, se requiere traer ambas cosas. Mire, el profeta nos enseñó cuando Joel dijo que él traería la lluvia temprana y tardía arregladamente. Quiere decir que él traería la lluvia temprana en su tiempo y la lluvia tardía en su tiempo. El hermano Branham dijo que la lluvia temprana es mouré en el griego y es la lluvia de la enseñanza. Mire, hermano, porque la iglesia, la novia, nunca pretenderá tener una lluvia tardía sin primero tener una lluvia temprana. Uno no puede mutilar la Biblia y decir, bueno, yo solamente quiero la lluvia de la cosecha, la lluvia tardía no. Primero tiene que venir lo primero. Y sabe una cosa, por eso mire, bueno, lo voy a decir esto con el debido respeto. Hace 4 años, los que estaban aquí hace 4 años, escucharon que todo un año lo empleé para hablar sobre un tema del ministerio del tercer jalón. ¿Ustedes se acuerdan? En cuanto hablé eso, y yo no lo digo por mal, cada quien que predique en su iglesia lo que quiera. De pronto allá veo un predicador predicando sobre el tercer jalón, otro por allá, cada quien de acuerdo a su perspectiva. Yo dije, bueno, ¿y por qué no lo predicaron antes? Pero el asunto no es este, que hubo gente que fue más allá y metieron a la gente en emoción diciendo que ya tenían el tercer jalón.
Hermano, el tercer jalón no se predica solamente, se demuestra. Pueden tener la teología, pero ¿dónde está la manifestación? ¿A qué voy con esto? Mire, ¿sabe usted por qué? Porque lo que va a traer la dinámica, la mecánica ahora la estamos teniendo. La iglesia, el pueblo de Dios, la novia de Jesucristo está siendo instruida. Y yo una cosa sí le digo, hermano, lo que el Señor no produzca, yo no lo voy a fabricar. Se lo repito, lo que el Señor no produzca, yo no lo voy a fabricar. Lo que sí yo entiendo es que hay promesas de Dios. Lo que sí yo entiendo es que el profeta dijo que un día las bocas de los críticos van a ser cerradas. Pero no voy ahorita a emocionar a los hermanos, ahorita saliendo, cierren las bocas de los críticos. Eso no va a ser ningún hombre produciéndolo, eso va a ser el Espíritu de Dios. Pero la gente tiene que estar instruida para saber. ¿Por qué? Mire, estamos hablando de la rellenura del Espíritu Santo. La rellenura del Espíritu Santo es lo que va a traer la dinámica. En el sermón que haré de Jesús llamado el Cristo, predicó el 24 de noviembre del 63, párrafo 116. La dinámica de esta iglesia será una rellenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la dinámica? Lo que estamos esperando. No va a ser una llenura. Se supone que la novia ya debe de tener el Espíritu Santo. Pero él dijo, la dinámica de esta iglesia será una rellenura del Espíritu Santo. Y hemos trabajado con una pequeña medida mientras la piedra de corona está bajando para unirse con el cuerpo. Pero cuando esa piedra, esa cabeza y el cuerpo se unan, ¿sabe usted a lo que el profeta se refiere con eso? ¿Sabe que él habló de la estatura de un varón perfecto? Y él dijo esto. Permítame. Él dijo que cuando la cabeza y el cuerpo se unan. Oh, creo que esto no se puede zafar. Ojalá y no la vaya a dañar. Está bien así, hermano. Ahorita la subo. Este es el cuerpo. Esta es la cabeza. Este es el cuerpo de la pirámide. Esta es la piedra de corona. Cuando la cabeza y el cuerpo se unan, mire, bueno, aquí se le puso una base, pero si usted estudia el sermón de la estatura de un varón perfecto, esto está separado. Ahora, ese dibujo el profeta lo hizo con algún propósito, porque la cabeza y el cuerpo se tendrían que separar para ser uno. Y eso es lo que estamos esperando, hermano. Y esta no es una promesa vaga hecha de mi parte, esa es una promesa dada por Dios. Y yo quiero decirle, aun si el tabernáculo luz al atardecer no lo produjera, habrá alguien en alguna parte que lo va a producir. Y no estoy diciendo esto como decir, pobre nosotros, ya nos dejó el tren. Claro que no, nosotros queremos ser parte de eso. Pero sí el pueblo tiene que ser instruido. Por eso hoy en día, mire, a pesar de lo que se diga, Dios está instruyendo a su iglesia universalmente a través de la mecánica. No quiere decir, hermano, que Dios no se manifieste, pero la manera en que Dios se ha manifestado será algo pequeño en comparación a lo que viene.
Por eso nuestro énfasis, hermano, es eso, en que el pueblo puede ser instruido y no con cosas vagas, sino con la palabra de Dios. Que la persona sepa dónde se para, qué está haciendo y qué es lo que está esperando. Por eso nosotros no vamos a adelantar vísperas y a meter a la gente en toda clase de cosas. Ese es el propósito de cualquier predicador responsable. Traer a la iglesia, como dicen ahí, que siente cabeza, que sepa quién es, que sepa a lo que tiene derecho, que sepa las promesas de Dios. Hermano, deje que el Señor se encargue de lo demás. Y Él lo va a hacer. No porque yo lo prometí, porque Él mismo lo prometió. En su debido tiempo Dios lo va a hacer. Ahora, ya entendimos esto, ¿verdad? Mire. Entonces, déjeme ver si ahora sí puedo. Vaya, quitar el aguilita de ahí. Por favor. Eso, si salió, tiene que entrar. Así que, ¿le sigo leyendo lo que dice el profeta? Amamos lo que dice el profeta. ¿Sabe usted por qué? Porque el mensaje no es otra cosa que la Biblia revelada, hermano. Dice él, estoy leyendo en que ha de Jesús llamado el Cristo. Dice, la dinámica de esta iglesia será una rellenura del Espíritu Santo. Y hemos trabajado en una pequeña medida mientras la piedra de corona está bajando para unirse con el cuerpo. Pero cuando esa cabeza y cuerpo se unan, el poder completo del Espíritu Santo la levantará a ella exactamente así. Incluso de los muertos que están muertos en Cristo por cientos de años, se levantarán en la belleza de su santidad y tomarán su vuelo hacia los cielos. Escuche, la dinámica es el Espíritu Santo. Repito lo primero que dice, la dinámica de esta iglesia será una rellenura del Espíritu Santo. Ahora, bueno, vamos a entrar y ya estoy terminando aquellos 120 ya sabemos que ellos recibieron el Espíritu Santo. Ya vimos, por lo que el profeta nos dice, que en Hechos 2 ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero en Hechos 4 el profeta lo llama una rellenura, ellos tuvieron una rellenura del mismo Espíritu. Ahora, pero eso es aquellos 120. ¿Qué de la demás gente? Porque en el aposento alto no habían 3,000 almas. ¿Cuántos eran? 120. Pero ¿qué fue de los que escucharon aquel sermón breve de Pedro de apenas 15 minutos? Dijo el profeta. ¿Qué fue de ellos? Todos sabemos, la Biblia así lo dice, que eran judíos. Y muchos de esos judíos, porque Pedro se los recalca antes, como en Hechos 2:30, y déjeme ver, desde Hechos 2:36, Pedro les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que a quien Pedro les estaba hablando eran a judíos. Ellos eran la casa de Israel. Que a este Jesús, escuche, que por allá aquellos sacerdotes que están allá crucificaron, dice así la Biblia, que vosotros, ellos, quiere decir que aquellos que estaban escuchando aquel sermón de Pedro eran parte de los que el viernes anterior, o el viernes, no el anterior, o sea, aquí ya era el número 50, el día 50, casi 2 meses atrás, 50 días, habían dicho, levantado las manos, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. De otra manera, Pedro, ¿por qué los hizo a ellos responsables? Eso es lo que dice la Biblia. A este Jesús que ustedes crucificaron.
Y hasta donde yo leo la Biblia no hubo ninguna mano alzada que dijera, no, Pedro, discúlpame, yo no estuve ahí, a mí, los demás sí, pero yo no. Ellos reconocen que ellos habían crucificado a su Mesías. ¿Es verdad? Sigo leyendo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ahora, aquel tremendo y poderoso sermón de Pedro de 15 minutos hizo un efecto en la gente. ¿Cuál fue el efecto? Que la Biblia dice que fueron compungidos de corazón. O sea, ellos aceptaron su responsabilidad. Y al aceptar su responsabilidad, eso los hizo sentir culpables. Sí, sí lo hicimos. Pedro, reconocemos que fuimos nosotros. ¿Sabe una cosa? El profeta dice que ellos fueron, esto es tremendo, hermano. Dice que el mismo espíritu que ungió a aquellos ángeles en el cielo para rebelarse en contra del Señor en el cielo, dijo, fue el mismo espíritu que ungió a estos. Yo no dudo que eran gente buena, eran judíos que creían en Jehová, pero había venido una unción sobre ellos. ¿Para qué? Para decir, crucifíquenle. Pero ¿sabe una cosa? Esto es maravilloso. En contra de un poder hay otro poder mayor. En contra del poder del diablo está el poder del Espíritu Santo. Aquel sermón de Pedro, hermano, este es tremendo. Expuso, descubrió, desenmascaró, no a la gente, sino al espíritu que estaba en la gente, que los hizo pedir la muerte de Jesús. ¿Y ahora qué iban a hacer? Ya, en su corazón. Mire, yo tenía por ahí, en esta Biblia no lo tengo, pero en otra que me robaron, yo puse ahí la descripción lo que es compungirse. Compungirse es entristecerse profundamente. O sea, ellos después de que se dieron cuenta de que realmente ellos habían matado al Mesías, se entristecieron profundamente. Qué cosa, hermano. Y quizá, bueno, la Biblia no dice, pero yo me los puedo imaginar, quizá está llorando y suplicándole a Pedro. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Habrá alguna oportunidad después porque recuerde, Pedro antes de eso les dice quién era Jesús. Él incluso cita los salmos, donde David dijo, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en otra parte la Biblia dice en el libro de los Hechos que dijo, bueno, nosotros sabemos de la tumba de David y ahí está su cuerpo, pero de este no. Y entonces les dice que a ese Jesús Dios lo había resucitado de entre los muertos. Y mire, Hechos 2:37 es una escritura maravillosa, hermano. Después de que en su corazón la palabra llega y parte, ellos dicen, varones hermanos, ¿habrá una esperanza para nosotros? Hermano, el evangelio estaba comenzando. Aún para nosotros en esta edad hay una esperanza. Hasta que el Señor Jesucristo venga, ¿qué haremos? Pedro, siendo el portavoz, tenía la receta eterna. Y él sabía que una vez Jesús le había dicho, mira Pedro, lo que tú ates aquí, yo lo voy a desatar allá. Lo que tú desates aquí, yo lo voy a desatar allá. ¿Qué quiere decir? Lo que tú digas, Pedro, pero lleno del Espíritu Santo. Lo que tú hables, Pedro, aquí en la tierra, yo lo voy a respaldar en el cielo.
Y como dijo el profeta, aquí aparece el doctor Simón Pedro dándole la receta eterna. ¿Cuál era? Arrepentíos. Ahora, Pedro ya había recibido el Espíritu Santo. Los otros 120 ya habían, o los otros 119 ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero ¿qué de aquella gente? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y al hacer esto, ustedes van a recibir dos beneficios. Uno, para perdón de los pecados, y segundo, recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, el profeta aclara más esta escritura. Mire, y aquí es donde voy a entrar, porque hay cosas que el profeta de Dios dice. ¿Cómo es que la gente tiene que ser instruida a recibir el Espíritu Santo? Usted dice, ¿y eso dónde lo dijo? Bueno, usted tiene que escuchar, no sé si lo dijo en el sermón que es el Espíritu Santo o para qué fue dado, pero yo he encontrado al menos otras 3 citas donde el profeta habla de eso. Porque hoy en día uno como predicador, y yo creo que está bien, uno debe de instar a la gente a que reciba el Espíritu Santo. Pero entonces la gente, hay un gran signo de interrogación enorme. ¿Cómo? Yo dudo mucho. Si yo les preguntara en esta mañana cuántos desean el Espíritu Santo, yo creo que todas las manos estarían arriba. El asunto es cómo. Y en esto, hermano, en esto uno tiene que caminar con pies de plomo. O sea, uno no se puede sacar una cosa ahí nada más para decir, ok, si la gente quiere recibir el Espíritu Santo, ahorita les voy a decir cualquier ocurrencia. Hermano, eso no va a producir nada. Por eso queremos la sana doctrina de la Biblia. Queremos la sana enseñanza de lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Hermano, esto no es fácil porque es caminar sobre hielo seco. Eso es lo que dijo el profeta en adopción. Enseñar es caminar sobre hielo delgado, no hielo seco. Hielo delgado, que usted no sabe en qué momento va y pum, ya se hundió. Esto es muy importante, hermano. Y esto no es solamente para llenarnos de conocimiento, es para que nosotros podamos saber cómo. Yo le aseguro que un 90% de la gente que ha escuchado el mensaje no sabe cómo. Y no es porque yo me crea con la capacidad, yo tengo la llave, miren, no, claro que no. Yo mismo reconozco esto, de que necesitamos, yo mismo necesito ser instruido por la palabra de Dios. Todos lo necesitamos, hermano. Le leo 2 citas o quizá una y continuamos con esto después. Mire, el profeta dice en el sermón, el medio provisto por Dios, predicado el 13 de junio del 53, párrafo 66, y luego tiene una letrita D. Dice, ahora recuerden, ustedes acaban de aceptar a Cristo, ¿ven? Ahora, Dios les dará el Espíritu Santo en confirmación de su fe, ¿ven? Ahora, ustedes lleguen a alguna buena iglesia del Evangelio completo y bautícense enseguida. Escuche. Y Dios está bajo obligación de darles el Espíritu Santo en el momento que ustedes son bautizados. Hermano, estas son palabras del profeta. Pero, ¿qué tal si alguien se bautizó y no lo recibió? Mire, porque Dios, si eso fuera así, aunque claro, el profeta pone esta condición. Recuerden, ustedes acaban de aceptar a Cristo, ¿ven? Ahora Dios les dará el Espíritu Santo en confirmación de su fe, ¿ven? Ahora ustedes lleguen a alguna buena iglesia del Evangelio completo y bautícense enseguida. Y Dios está bajo obligación de darles el Espíritu Santo en el momento que son bautizados. Si ustedes vienen con un corazón sincero creyendo. Pero dijo que tan solo se arrepintieran y se bautizaran y recibirán el don del Espíritu Santo. Es así, Dios lo prometió ahora, Él arreglará todo. La última cita que voy a leer en esta mañana, y quizá después a partir de aquí vamos a comenzar la siguiente vez.
En el sermón Sanidad Divina, predicado el 12 de diciembre del 54, párrafos 143 al 147. Si usted alguna vez se pregunta, ¿por qué estas cosas? ¿Por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué dijo Jesús, arrepentíos? Mejor dicho, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos gente en el altar esperando por esto y esperando por eso, cuando eso invalida la palabra de Dios. Dios tiene que cuidar de su palabra. Y al momento que usted llene su requisito, Dios contestará su palabra así de rápido. El profeta le dice así, correcto, porque Él está allí para esperar por ello. Pero uno ve a gente diciendo, oh, a menos que gritemos, o a menos que hablemos en lenguas, a menos que dancemos en el Espíritu. Todas estas cosas están bien, pero ella no tiene nada que ver con la salvación en lo absoluto. Bueno, yo creo que a estas alturas ya estamos suficientemente convencidos de eso, ¿verdad? Dice el profeta, escuche, porque tan pronto como usted se arrepiente de sus pecados, si verdaderamente Dios lo ha convencido y usted se ha arrepentido y ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, Dios está bajo obligación de darle a usted el Espíritu Santo allí mismo, correcto, porque su palabra así lo dice. Y Él no puede, no es algo de parte de Dios, es de su parte, porque la gente, escuche, no es algo de parte de Dios, es de parte de usted, porque la gente ha sido enseñada mal. Cada vez que ellos avanzan y empiezan con una cosita, ellos dicen, esto es. Oh, hermanos, no son las demostraciones carnales, ellas son atributos del Espíritu Santo, pero el recibir el Espíritu Santo es recibir una persona, a Cristo, cuando esas cosas acontecen en la vida. Esto que dice el profeta está claro y está por encima de toda sombra de duda. Él es textual, dice, si usted se arrepiente genuinamente y es bautizado en el nombre de Jesucristo, Dios está bajo obligación. Lo dice 2 veces, Dios está bajo obligación. No que una persona obligue a Dios, Dios está obligado a su propia palabra. Dios está obligado ¿a qué? A darle a la persona el Espíritu Santo. Pero, consideremos esto, ¿qué tal si una persona, aun cuando Dios esté bajo obligación, al bautizarse no lo recibe? Esa es una realidad y tenemos que aceptarla. ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, ya, la echamos a un lado y a ver qué pasa. Dios tendrá alguna oportunidad. Eso es exactamente a donde lo queremos llevar en la Biblia. Si la persona no lo recibió al momento de ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, no quiere decir que ya se acabó todo y que ya la persona pues ya está condenada, porque si no lo recibió ahí nunca lo va a recibir. Dios tiene sus maneras. Por eso yo le decía, aquí el profeta dice algo importante, es que la gente fue mal enseñada. Y nosotros, hermano, yo mismo no queremos ser mal enseñados, queremos ser bien enseñados. ¿Y cómo podamos ser bien enseñados? No por causa del ministro, somos bien enseñados por causa de que la Biblia y el mensaje nos enseñan bien. Eso es lo que queremos, hermano. Esto es entrar ya a lo que es la esencia de esto. Ya vimos una cosa, y con esto termino en esta mañana. Póngase de pie con lo que el profeta nos acaba de decir. Pero también tenemos que entender que no todas las personas cuando se bautizan lo reciben. Pero aquí es donde ahora sí tenemos que ser fundamentalistas para ir a la Biblia y ver qué es lo que la Biblia dice al respecto. Y mire una cosa, esta no será mi propia interpretación de la Biblia, es la interpretación que un profeta le ha dado. Y si estamos convencidos que este mensaje es de Dios, entonces tenemos que creer que la interpretación que le dio a la Biblia es la única interpretación válida y correcta. Oremos. Padre,
Te agradecemos en esta mañana, Señor, porque tú nos has hablado tu palabra, Señor. Yo no creo que hayamos venido a malgastar nuestro tiempo, Señor. Hemos venido, Dios, para poder ser enseñados, Señor. Por eso, Padre, qué responsabilidad pesa sobre mí, sobre cada ministro, Señor. Padre, yo he llegado a esta conclusión, mi tiempo en el cual, si es que alguna vez lo hice, Señor, hablé solamente por hablar, ya se acabó, Señor. Padre, uno tiene que ser un ministro responsable, Señor. Porque, Padre, de estas cosas, ahí está la Biblia y el mensaje, Señor, eso lo sabemos, Dios, no tenemos duda que ni el mensaje ni la Biblia, o más bien que ellos, ambos son la verdad, Señor. Pero como Pablo le dijo a Timoteo, que Timoteo, no Pablo, sino Timoteo, trazara bien la palabra de verdad. Señor, hoy en día se requiere eso, Señor. Como dijo tu siervo, tener una interpretación sana de la Biblia, Señor. Y la interpretación sana de la Biblia no es mi interpretación, Señor, sino, Padre, la interpretación que tu Espíritu Santo da, Señor, tomando lo que ya está escrito en tu palabra y lo que fue traído por tu santo profeta, Señor, el mensaje del cual nos estamos alimentando, Señor, y trazarlo correctamente, Dios. Padre, hay una novia, Señor, que así lo está demandando y tú lo estás demandando de cada ministro, Señor. Padre celestial, con temor y temblor, Señor, uno hable tu palabra, Señor. Y uno, Padre celestial, dice esas cosas, Señor, tratando de ser veraz, Señor. De, oh Dios, apegarse a lo que dice la Biblia y lo que dice tu mensaje, Señor. Porque, oh Dios, corazón tu profeta dijo, Señor, que son los apóstoles, evangelistas, maestros, pastores y profetas la vestidura de la novia, Señor. Padre, esa es la gran responsabilidad que ha recaído, Señor, sobre cada ministro. ¿Por qué, Dios? Porque a ti ha de ser presentada una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Yo he hecho lo mejor que pude, Señor, pero yo confío que tú lo hayas hecho todo, Señor. Que tú abras el entendimiento de tu pueblo para poder creer y recibir estas cosas, Señor, mientras procedan de la Biblia y del mensaje, Señor, y que ella nos ayuden. Estamos preparándonos, Señor, porque tú mismo dijiste, gocemos y alegrémonos, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, se ha preparado. Estamos en ese proceso, Señor. Ayúdanos a todos, Padre. Ayuda y bendice a tu pueblo en esta mañana. Que tu palabra encuentre un terreno fértil, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonamos una estrofa y el coro de algún canto, hermanos. Gloria al Señor. Dios es bueno. Mire este corito que a veces se lo cantan los niños, pero yo creo que también a nosotros nos asienta muy bien. Brilla en tu lugar. Número 34. ¿Sí me dan un tono? Nunca esperes el momento de una gran de la vida, los pequeños, da atención. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Última estrofa.
¿Puede tu talento alguna cosa descubrir? Toda tu luz podrá resplandecer. De la mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Aleluya. Bueno, aquí hay una petición, oración por mi hija, se encuentra enferma, la estoy llevando al hospital. Esto lo pide nuestro hermano Roberto allá.